Buenas tardes. Empezamos con el tema 10, arcadas mixtas. Arcadas mixtas. Con la erupción de los primeros molares permanentes a los 6 años, se inicia una nueva etapa en la boca del niño que durará hasta los 12 años, que es la caída de los temporarios y su reemplazo por los permanentes, llamándosele a las arcadas mixtas y su oclusión de transición. Extraordinario periodo de actividad dentaria y de crecimiento maxilar y facial. Como comprenderán, las arcadas mixtas o la arcada mixta abarca desde los 6 años hasta los 12 años. Empieza con la erupción de los primeros molares permanentes y va a terminar con la erupción de los segundos molares permanentes. Antes de entrar a ver las características de la arcada mixta, vale la pena detenerse un poquito acá para hablar de los primeros molares. Los primeros molares permanentes hacen su erupción inmediatamente por detrás de los segundos molares temporarios, más o menos a los 6 años de edad, razón por la cual se le ha denominado molar de los 6 años. Al respecto, cuando estos erupcionan y ocluyen, hay 3 opiniones respecto a la oclusión que van a tener estos. Entre esas opiniones vamos a ver el grupo de Carrea, que es lo que dice el grupo de Izar, y la opinión actual. En la opinión actual hablaremos de la migración mesial precoz y de la migración mesial tardía. La relación oclusal de ambos molares en estos primeros momentos, como dijimos, es origen de diversas opiniones. La primera opinión, que están dados por los autores Schwartz, Friel, Salman, Carrea, opinan que al ponerse en contacto ambos molares lo hacen en relación normal. Eso quiere decir que la cúspide mesiovestibular está encajando perfectamente en el surco vestibular del primer molar inferior, debido a que el segundo molar temporal inferior y demás han sufrido un desplazamiento en sentido mesial, originado por el crecimiento mayor del maxilar inferior en esta época. Entonces, esta primera opinión indica que ya está formada la clase de Ange cuando estos ocluyen. Y esto se está produciendo debido a ¿qué? Se está produciendo debido a que ha habido una desproporción en el crecimiento. El inferior ha crecido más que el superior. Y esto ha sido gracias a ¿qué? Gracias a los planos inclinados de los molares, que han empujado a la mandíbula para que ésta ligeramente se vaya hacia la parte anterior, para que vaya hacia adelante. Y al ir hacia adelante, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido una mesialización, de tal manera que se ha formado ya definitivamente la clase de Angle. Esta es la primera opinión. La segunda opinión, sostenida por Broadbent, Strang y Sarr, es que al contactar ambos molares lo hacen casi cúspide con cúspide, pues si bien existe un pequeño escalón en las caras distales de los segundos molares temporarios, no es lo suficientemente ancho para permitir la oclusión de cúspide con fisura correcta, relación que se va normalizando año a año para llegar al engranaje perfecto en el recambio de los molares temporarios por los premolares, debido al menor tamaño mesiodistal de estos últimos. En esta segunda opinión, cuando estos ocluyen, no están formándose la clase de Angle. Está habiendo más o menos una relación de cúspide con cúspide. Evidentemente ha habido una pequeña mesialización, pero no se ha formado definitivamente. Y estos autores aclaran que a medida que vaya pasando los años, y especialmente cuando se esté produciendo el recambio de la zona posterior, la exfoliación de los molares temporarios y la erupción de los permanentes, es cuando recién se va a formar definitivamente la clase de Angle, porque va a haber una ligera mesialización. La opinión actual nos indica que se formaría la clase molar debido a dos impulsos o migraciones mesial precoz y mesial tardía. Esta es la opinión que ahora se maneja.
Este impulso migración mesial precoz se produce debido a la erupción del primer molar permanente inferior que producirá la mesialización del primer y segundo molar temporario, ocupando el espacio de primates en distal de canino, y de esta manera se formará un ligero escalón mesial en el plano postlácteo, pero todavía no está formada la relación molar o clase 1. ¿Qué es lo que quiere decir esta migración mesial? Este primer molar está erupcionando y al erupcionar ligeramente se mesializa, especialmente el inferior, y se va a apoyar en el segundo temporal. A medida que va erupcionando, va a ir presionando al segundo molar temporario y al primer molar temporario, de tal manera que estos dos se van a ir hacia adelante, se van a ir hacia mesial, aprovechando que este espacio de primates. Y al hacer eso, ¿qué es lo que está ocurriendo? La migración mesial precoz. Este plano recto que existía el postlácteo ya no va a existir. ¿Por qué? Porque la parte inferior se ha mesializado. Por lo tanto, ya está habiendo un ligero escalón mesial. Pero este escalón mesial no va a ser suficiente para que se forme definitivamente la clase 1D ancla. En eso consiste la migración mesial precoz. Impulso o migración mesial tardía. En el recambio de la dentición temporaria por la permanente, la diferencia en el diámetro mesiodistal de los temporarios es mayor que en los permanentes. Se crea el espacio de deriva. Esto permite que el primer molar permanente inferior haga una mesialización mayor que el superior por la presión del segundo molar permanente, formándose la clase molar o clase 1. Entonces acá vale la pena indicar que para que exista este impulso migración mesial tardía, se va a dar cuando se produzca el recambio de esta zona. Pero cuando se está produciendo el recambio de esta zona, no debemos olvidarnos que los dientes temporarios, el canino, primer molar y segundo molar temporarios, estos en sentido mesiodistal tienen mayor diámetro que las piezas permanentes, que el canino, que el primer premolar y que el segundo premolar. Entonces, cuando se va a producir el recambio de estos, se han exfoliado los temporarios y erupcionan los permanentes, acá existe espacio, sobra espacio, porque estos permanentes tienen menor diámetro. En el inferior va a haber un espacio de 2 milímetros por hemiarcada y en el superior va a haber de 1 por hemiarcada. Entonces está habiendo, y este espacio se denomina espacio de deriva. Entonces, una vez que se ha producido este recambio, se va a producir recién que el impulso migración mesial tardía. ¿Qué es eso? Los segundos molares están erupcionando y estos presionan a los primeros molares permanentes. Y este primer molar permanente, por la presión del segundo, se va a mesializar, aprovechando que el espacio de deriva. Esto se viene hacia mesial. En el inferior se va a mesializar más. ¿Por qué? Porque es 2 milímetros. En el superior solo 1. Y esta mesialización va a hacer que se forme definitivamente la clase molar o clase 1D. Cronología permanente. Los procesos eruptivos de los permanentes tienen similitud con la de los temporarios, pero se suma a este proceso el de la reabsorción de las raíces de los caducos, su movilidad y caída. Aunque el proceso es origen de distintas opiniones de los tratadistas, lo comprobado es que la caída del temporario se debe a la reabsorción de la raíz y una parte de su proceso alveolar. Los dientes permanentes pueden ser de sustitución, aquellos que reemplazan a un predecesor temporal, incisivos caninos y premolares, o complementarios, los que hacen erupción por detrás del arco temporal, primero, segundo y más tarde el tercer molar. Cronología permanente. Se produce la erupción de las piezas permanentes. A los 6 años erupcionan los primeros molares permanentes. A estos se los llama también molares de los 6 años, tanto superiores como inferiores. Pero vale la pena recalcar acá que siempre la erupción va a ser antes en el inferior que en el superior.
Luego le siguen a los 7 años los incisivos centrales, superiores e inferiores. Posteriormente los laterales, superiores e inferiores. De esa manera el sector anterior se ha mantenido, tanto superior e inferior, simétricamente en los mismos años. Pero ya acá en la parte posterior existe una pequeña variante. A los 9 años erupcionan los caninos inferiores, derecho e izquierdo a los 9 años. A los 10 años erupcionan los primeros premolares. A los 11 años erupcionan los segundos premolares. Eso en la arcada inferior. En la arcada superior, a los 9 años erupcionan los primeros premolares. A los 10 años los segundos premolares y a los 11 años los caninos. Como comprenderán, existe una pequeña variante en el sector posterior, entre caninos y premolares. Luego, a los 12 años, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, erupcionan los segundos molares permanentes. De esa manera se ha completado ha terminado la arcada mixta. Hemos dicho que la arcada mixta comienza con la erupción del primer molar y va a terminar del primer molar permanente y va a terminar con la erupción del segundo molar permanente. Hasta ahí es la arcada mixta. Pero no vale la pena dejarlo suelto al tercer molar, que la erupción de este tercer molar se va a dar en la arcada permanente. ¿Y a qué edad? Entre los 15 a 30 años. Vale la pena siempre hacer esta aclaración. Esta pieza no corresponde a la arcada mixta, pero sí corresponde a la arcada permanente. De esa manera se ha producido la cronología permanente, la erupción de las piezas permanentes. Acá vamos a ver lo que acabamos de decir. En el maxilar superior, hemos indicado ya, y en el maxilar inferior. La erupción de los permanentes puede dividirse en dos periodos diferentes y consecutivos. Un primer periodo que comprende de los 6 a los 8 años y un segundo periodo que comprende de los 9 a los 12 años. Veremos este primer periodo que comprende de 6 a 8 años. Veremos qué es lo más llamativo, qué cosas ocurre en este periodo, qué es lo más característico de cada uno de estos periodos. Y empezamos viendo la migración mesial precoz. Esta migración mesial precoz se presenta por la erupción del primer molar permanente inferior, que producirá la mesialización del primer y segundo molar temporario, ocupando el espacio de primates en distal de caninos. Se forma un ligero escalón mesial en el plano postlácteo, no se forma la clase 1 de acá. Ya hemos comentado esto acá, hemos dicho que este mesializa, el segundo y el primero se mesializan aprovechando el espacio de primates. ¿Esto a qué edad se está produciendo? A los 6 años, cuando estas piezas están empezando a erupcionar. Migración mesial precoz. ¿Qué otra característica de este periodo? La formación de la zona de sostén. Dos zonas de erupción, una anterior y otra posterior, quedando entre estas una zona de sostén, formada por los caninos y molares temporarios, cuyo fin es evitar se modifique el engranaje, la altura de la oclusión y la forma del arcada. No nos olvidemos que a los 6 años están erupcionando estas piezas, a los 7 se han expoliado el sector anterior, por lo tanto en la parte anterior como en la parte posterior no tenemos una buena oclusión, no hay. Pero hay una zona intermedia entre ambas, entre la zona anterior y la posterior, una zona intermedia, que se denomina la zona de sostén. Esta está compuesta por los caninos primero y segundo molares temporales, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. A esta zona de sostén, a estas piezas se las llama zona de sostén. ¿Qué función van a cumplir? ¿Qué es lo que hacen estas piezas?
estas están evitando que se modifique el engranaje, están manteniendo el engranaje, están manteniendo que la altura de la oclusión y finalmente están manteniendo la forma de la arcada. De esa manera esta zona de sostén está cumpliendo ese fin. ¿Qué otra característica más tenemos? Se produce el segundo levante de la oclusión. Con la erupción y oclusión de los primeros molares permanentes se produce una nueva elevación de la oclusión, segunda elevación fisiológica de la misma. Estamos viendo acá, estos molares han erupcionado y han ocluido. Por lo tanto, al ocluir, ¿qué está viendo? Están levantando esa sobreoclusión que existía. De esa manera se está produciendo el segundo levante de la oclusión. ¿Qué otra característica? El síndrome del patito feo. Cuando empiezan a erupcionar los caninos, comprimen las raíces de los incisivos, abanicando sus coronas. Los caninos, una vez que empiezan a descender, a erupcionar, se apoyan o presionan al ápice de los laterales y estos van a hacer que los ápices se vayan a la línea media, tanto del central y del lateral. Se van a la línea media, de tal manera que sus coronas se distalizan. Los ápices se juntan y las coronas se abren, dando una especie de abanico. Por eso se llama coronas en abanico, característico del síndrome del patito feo. En este periodo, que va de 6 a 8 años, hemos indicado que se va a producir las erupciones de los molares. A los 6 años los molares erupcionan, los primeros molares permanentes. Pero estos erupcionan con una característica importante. Por ejemplo, los inferiores van a erupcionar pero ligeramente inclinados hacia lingual y hacia mesial. En cambio, los superiores van a erupcionar con una inclinación ligeramente hacia vestibular y hacia distal. De tal manera que el superior presenta una inclinación y el inferior otra inclinación. A medida que estos van a erupcionar, van a llegar a tomar contacto, a ocluir, y ligeramente estas inclinaciones que tenían, ligeramente van a enderezar. Pero sigue manteniéndose, disminuye, pero sigue manteniéndose esa inclinación. Posteriormente, a los 7 años, van a erupcionar ¿quiénes? Los incisivos centrales. Estos incisivos centrales tienen que erupcionar simétricamente los dos y tienen que llegar a su posición correcta. Pero tienen una característica. A medida que estos van erupcionando, ligeramente sus coronas se distalizan, se van hacia distal y van a hacer que el lateral ligeramente se distalice. Empujan al lateral para que se distalice y el lateral va a ir a ocupar el espacio de primates de la arcada superior. Y en la parte media, debido a que estos centrales están erupcionando ligeramente hacia distal, se va a formar un diastema interincisivo. De esa manera erupcionan los incisivos centrales superiores. Lo propio van a erupcionar los incisivos centrales inferiores en el espesor de la mandíbula, van a erupcionar estos a los 7 años. Una vez que estos hayan alcanzado el tamaño correcto, que hayan terminado su erupción, recién se van a producir la erupción de los laterales. Erupcionan los laterales superiores y los laterales inferiores. La característica de los laterales superiores es que estos, a medida que van erupcionando ligeramente, esa distalización que habían, hacen que el incisivo central vaya cerrando ese diastema. Presionan al central para que vuelva ligeramente a su posición. Pero cuando erupciona el canino se va a completar de cerrar ese diastema. En la arcada inferior lo propio, los laterales van a erupcionar, ¿a qué edad hemos dicho? A los 8 años, van a erupcionar pero ligeramente un poquito hacia lingual. Ligeramente salen hacia lingual. Por la formación que tienen, por el lugar que se han formado, debido a eso salen ligeramente hacia lingual. Pero a medida que vayan saliendo van a ir empujando al canino, empujan al canino hacia vestibular. Se dice que en la época del recambio de los incisivos tanto superiores como inferiores, se va a producir el ensanchamiento del arcada. Las arcadas se van a ensanchar, tanto en el inferior como en el superior. ¿Por qué? Porque está habiendo mayor crecimiento y además se cree, no está demostrado,
que pueda hacer que los centrales cuando están erupcionando y se distalizan, hagan que el canino se vaya ligeramente más hacia vestibular. Y en el inferior se dice que cuando sale lateral está teniendo un efecto en cuña, está empujándolo al canino hacia vestibular y de esa manera se está produciendo el ensanchamiento de la distancia intercanina del inferior, que va a repercutir ¿en qué? En el ensanchamiento del canino superior. Lo que está haciendo el ensanchamiento en la parte inferior va a hacer que en la parte superior también se produzca ese ensanchamiento. De esa manera se produce la erupción de estas piezas en este primer periodo. Pasamos a ver el segundo periodo, que va de los 9 a los 12 años. Comienza cuando ya los molares e incisivos permanentes ocluyen y sostienen estos la oclusión. Se efectúa el reemplazo de los caninos y molares temporarios por los caninos y premolares permanentes. Lo primero que se va a producir es el recambio de la zona de sostén. El recambio de los molares y caninos temporarios de la zona de sostén no presenta dificultades si se ha mantenido la integridad de esta zona. Hemos dicho acá que lo primero que se va a producir el recambio, estamos hablando de los 9 años. En el inferior se va a producir primeramente el recambio de que ¿quién va a erupcionar? El canino inferior. En el superior a los 9 años, ¿cuál va a erupcionar? El primer premolar. A los 10 años, en el inferior va a erupcionar ¿qué? El primer premolar. En el superior, el segundo premolar. A los 11 años en el inferior, el segundo premolar, y a los 11 años en el superior, el canino. De esa manera se ha producido ¿qué? El recambio de la zona de sostén. Aquí ya con tranquilidad se produce este recambio. ¿Por qué? Porque en la parte posterior los molares ya ocluyen y en la parte anterior también. Entonces, estos están manteniendo la oclusión de tal manera que en este momento pues puede producirse el recambio normal sin sufrir ninguna alteración. Otra característica, el espacio de deriva. Se va a formar el espacio de deriva. ¿Qué es el espacio de deriva? Discrepancia mesiodistal entre los dientes temporales del sector lateral y los permanentes. En el maxilar es de 0,9 milímetros por hemiarcada y en la mandíbula es de 1,7 por hemiarcada. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se ha producido la exfoliación de estas piezas y van a erupcionar estas otras. Pero no nos olvidemos que hemos ido remarcando acá, indicando que el ancho de estas tres piezas temporarias es mayor que el ancho de las piezas permanentes. Entonces, cuando estas piezas se exfolien y estas empiecen a erupcionar, va a haber unos pequeños diastemas, tanto en el superior como en el inferior, mayor en el inferior, que nos van a dar la formación de un espacio. Ese espacio se llama el espacio de deriva. Este espacio de deriva se forma ¿por qué? Por la discrepancia mesiodistal de los temporarios con los permanentes. En el inferior esta discrepancia es 1,7 por hemiarcada, pero nosotros los redondeamos a 2. Y en el superior es de 0,9, los redondeamos a 1. De tal manera que este espacio de deriva en el superior sería de 2 milímetros y en el inferior sería de 4 milímetros. De esa manera se forma el espacio de deriva. Esa diferencia que existe es ese espacio libre que queda, es el espacio de deriva. ¿Qué otra cosa va a haber en este segundo periodo? Se va a producir el impulso mesial tardío o migración mesial tardía. El primer molar permanente inferior hace una mesialización. Este primer molar se va a mesializar. Es mayor en el inferior que en el superior. ¿Por qué se va a dar? Por la presión que está ejerciendo el segundo molar cuando está erupcionando. Este al erupcionar presiona de tal manera, acá adelante hay un espacio vacío, de tal manera que este se inclina, se mesializa, aprovechando el espacio de deriva y se forma la clase molar o clase 1 de Acle.
Acá traemos, para que más o menos tengan idea, que siempre tenemos que conocer esto y de dónde se va a formar el espacio de deriva de esta operación que hagamos acá, tomando como referencia las medidas que presenta. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, las piezas temporales y las piezas permanentes. ¿Cuánto miden las piezas temporales en sentido mesiodistal y cuánto miden las permanentes? Los incisivos centrales, por ejemplo, permanentes miden 9 milímetros, los inferiores 5.4 milímetros. De la misma manera tenemos de todas las piezas. Es necesario conocer para de esa manera pues nosotros tengamos la idea y de esa manera hacer los espacios suficientes, cuánto de espacio necesitamos para cada pieza dentaria cuando estemos haciendo nuestro tratamiento. Y ya les digo, de acá, de la resta que se haga de los temporarios con los permanentes, se va a sacar el espacio de deriva que hemos dicho que es en el inferior de 1.7 y en el superior es de 0.9. Hemos ido viendo las características que van a ir ocurriendo en cada periodo, ahora los agrupamos y vamos a ver de forma general todas las características que presenta la arcada mixta. Y empezamos viendo en primera instancia el número. ¿Cuántas piezas tiene la arcada mixta? La arcada mixta tiene 28 piezas dentarias. 14 en la parte superior y 14 en la parte inferior, hasta los segundos molares. Primera característica. Luego tenemos la forma de la arcada. La forma de la arcada en la arcada mixta ya cambia. ¿Debido a qué? Debido al ensanchamiento que va a producirse a nivel de los caninos, la arcada se ensancha a ese nivel, a nivel intercanino, y además se alarga. ¿Se alarga por qué? Porque erupcionan los segundos molares permanentes, de tal manera que es una arcada más ancha en el sector anterior y es más larga. Eso hace que tenga una forma oval o semi-oval, característica de la arcada mixta. Otra característica importante, la superficie de oclusión. Acá ya existe una curvatura, se denomina la curvatura de Spig. Esta curvatura de Spig se va a formar, uno, por el recambio del sector incisivo, por esta posición que adquieren los incisivos y también por la erupción de los molares. Al erupcionar los incisivos y los molares se va a ir formando esta curvatura de Spig. Y además también, ¿qué es otra cosa que nos ayuda para que se forme? Que es determinante la formación definitiva de la articulación temporomandibular. Esos tres cambios que están existiendo acá son los que nos van a ayudar a que se forme esta superficie de oclusión, que es de concavidad superior y de convexidad inferior. Se denomina curva de Spig. Otra característica, la dirección de las piezas dentarias. Acá las piezas dentarias ya están ligeramente inclinadas, ya no están casi verticales. Por ejemplo, los superiores vamos a ver que están ligeramente inclinados hacia vestibular, tanto el superior como el inferior. Si nosotros trazamos un eje axial en cada pieza dentaria, vamos a ver que se está formando un ángulo más o menos que nos va a dar 130 a 131 grados. Eso nos indica que estas piezas están inclinadas hacia vestibular. A nivel de la parte lateral, es decir, premolares, los premolares mantienen su paralelismo entre sí. Pero los molares ya están presentando una inclinación también. Los molares inferiores hemos dicho que se inclinan hacia mesial y hacia lingual. Y los superiores hemos dicho que presentan la inclinación hacia vestibular y hacia distal. De esa manera están inclinadas las piezas dentarias en la arcada. Se va a producir también el segundo levante fisiológico de la oclusión. Los primeros molares van a erupcionar y ocluir, y cuando ocluyen se está produciendo el levante del sector anterior. Segundo levante fisiológico de la oclusión. ¿A qué edad? A los 6 años. Se va a producir la migración mesial precoz y también la tardía. Erupcionan los primeros molares, presionan al segundo y al primer temporario, estos se mesializan ocupando el espacio de primates.
se produce la migración mesial precoz. La tardía, los segundos molares erupcionan, presionan a los primeros molares permanentes, estos se mesializan aprovechando el espacio de deriva y de esa manera se va a formar otra característica que es la normalidad. La oclusión molar nos da la llave de la normalidad de Angle. Es decir, debido a la migración mesial y migración mesial tardía y la precoz, se ha formado definitivamente la clase de Angle o la clase molar. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior está encajando en el surco. Otra característica, existe una hiperactividad fisiológica. Esta hiperactividad fisiológica, ¿por qué está dada en la arcada mixta? La exfoliación de algunas piezas, la erupción del recambio de esas piezas exfoliadas, la movilidad de otras. Esto está dando que se produzca una hiperactividad fisiológica. Y esa hiperactividad fisiológica, ¿por qué se manifiesta? Por la congestión de las encías y la hipersecreción salival. Dos características importantes de la hiperactividad fisiológica. Repito, la hipersecreción salival, a estos pacientes cuando atiendan van a ver que tienen harta saliva. Y la congestión de las encías, sus encías están congestionadas. Características de la hiperactividad fisiológica. Otra característica es la formación definitiva de la articulación temporomandibular. Si nosotros a los 6 años vemos la articulación y vamos a ver que no hay esta cavidad glenoidea, está ligeramente plana, no hay esta cavidad, es completamente plana. Y a partir de esa edad va a empezar a haber aposición de tejido, tanto por acá como para acá, y va a ir formándose la cavidad glenoidea. De tal manera que a los 12 años está formada definitivamente ya la articulación temporomandibular. Otra característica, ya hemos indicado la formación de la zona de sostén. Ya hemos dicho que entre la zona anterior y la posterior hay un grupo de dientes que permanece, que son el canino primero y segundo molar temporarios. Estas 6 piezas en cada hemiarcada están formando la zona de sostén. ¿Qué función se están cumpliendo? ¿Cuál es el fin? 1, mantener la dimensión vertical, mantener el engranaje y la forma de la arcada. Otra característica también dijimos el síndrome del patito feo. Lo más característico acá es que los caninos están erupcionando, están descendiendo, presionan las raíces de los laterales y de los centrales, los juntan en la parte media y las coronas de estas piezas se distalizan. A nivel de ápice se cierran y a nivel de sus coronas se abren como una especie de abanico. Otra característica es la formación del espacio de deriva. Hemos dicho que se produce el recambio del sector posterior y por la discrepancia, por el mayor tamaño que tienen las temporales en sentido mesidistal que las permanentes, va a haber un espacio que en el inferior es de 2 milímetros redondeando por hemiarcada y en el superior de 1 por hemiarcada. Ese es el espacio de deriva que se forma cuando se produce el recambio de esta zona. Y también decimos acá como otra característica que es una época crítica. Decimos ¿por qué? Porque es una época de gran crecimiento y desarrollo local y general, con un fisiologismo bucal alterado, existe propensión y gran progreso de las caries, ya por una higiene relativamente deficiente o nula y de inestabilidad de la oclusión debido a los recambios. En esta época pues existe gran propensión, como hemos dicho, a las caries. La oclusión es inestable, no es una oclusión, puede cambiar debido a qué, debido a las diferentes erupciones que se están produciendo. Por eso decimos que es una época crítica. Y también decimos que es una época ideal. ¿Por qué decimos que es una época ideal? Porque es acá donde nosotros podemos hacer los tratamientos tanto preventivos, interceptivos
y también los tratamientos de hábitos. Por eso decimos que es una época ideal, porque aquí sí que podemos actuar. Con eso hemos terminado este tema. Muchas gracias y buenas tardes.